Buenas tardes. Me place mucho encontrarme con quienes están en tiempo real. También me alegra ver a quienes, me alegrará encontrarme con quienes posteriormente se unan de manera asincrónica y comenzaremos nuestra sesión de hoy. Nuestra sesión de hoy tenemos un artículo, hubo como 2 o 3 personas que me dijeron que no les llegó, por reenviárselo, les reenvié otro correo, no estaba el artículo, era de una clase, pero bueno, ya espero que les haya llegado a la mayoría. Desde el fin de semana se los había mandado. Espero que lo tengan la mayoría, que no haya dificultad en cuanto a eso. Y vamos a comenzar a dialogar. Si hubo 2 o 3 que no les llegó, pues lo lamento mucho. No sé qué haya ocurrido con la base de datos, porque a todos se los mandé. Y de pronto, posteriormente, podrán dejarnos algún comentario al respecto. De lo que piensan, de lo que leyeron, etc. Quiero que me cuenten entonces inicialmente el texto. ¿De qué se trata? Veamos si lo entendimos, lo literal, o sea, lo más básico, lo fundamental. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me quiere contar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las líneas principales? Inteligencia artificial fuerte. Bueno, Ese es el tema. inteligencia artificial fuerte, perfecto. Camila, ¿algo más nos quieres mencionar al respecto? ¿Qué líneas hubo importantes? ¿Qué hubo sobresaliente? Pues, profe, él empieza hablando de, o sea, de que básicamente lo que él denomina inteligencia artificial fuerte es como una unión entre el funcionalismo y la inteligencia artificial. Y pues presenta como esas nociones básicas de cómo pretenden comparar la mente con un programa y el cerebro como con el hardware, con un ordenador. Y luego posteriormente menciona que se tiene como algunas críticas a la inteligencia artificial, da su argumento de la habitación china, que usted ya nos había mencionado en la sesión explicativa, y ya pues igual es como que usted nos puso un pedazo del texto, entonces digamos queda un poco inconcluso. Sí, es que o sea, lo que continúa ya no es de inteligencia artificial como tal. Hay muchos textos en los cuales él menciona el tema, pero son muy amplios, son muy largos. Este es como un resumen de la idea central de él. Bueno, y lo que habla de inteligencia artificial es solo este fragmento. Pero listo, creo que ya con lo que tú nos has dicho, Dana, nos ilustras muchos asuntos. Por ejemplo, cuando yo les mencioné la habitación china, les conté que decía lo que Sir le mencionaba sobre la habitación china, con el propósito de que ustedes mismos hicieran el argumento. Y en la sesión sacamos un argumento acerca de la habitación china. Construimos un argumento en donde explicábamos más o menos de qué se trataba la habitación china. Teniendo eso presente con la sesión grande que se hizo de explicación, ya también nos va a dar muchos elementos de juicio para lo que hoy vamos a realizar. Nos va a permitir entender muchas cosas de lo de hoy. Perfecto, yo creo que eso ya nos ayudó mucho, nos dio unas bases. Ahora, resulta que esta es una postura de naturaleza materialista. Siempre hemos estado haciendo esa distinción. Veíamos, por ejemplo, la versión idealista, racionalista, que la más exagerada de todas era el solipsismo, en donde dudaban de la realidad. Ya lo habíamos visto con ruinas circulares. Esa es una de las versiones clásicas que hay sobre cómo accedemos al conocimiento. Este mundo sería solo un reflejo, sería ilusorio, y hay algo más fuerte que este mundo, las ideas en la mayoría de casos. Y por el contrario está la versión materialista. Esta es una versión materialista. La versión en la que estamos viendo ahora es materialista. Ahora, resulta que estas dos posturas tienen una particularidad. Nos están presentando al ser humano como una dicotomía, un ser disociado, un ser con 2 principios esenciales. Y esa es la base de la modernidad. Hay personas que creen que estamos en la modernidad pasó hace muchísimo tiempo. O sea, llevamos ya más de un siglo en que pasó la modernidad. La modernidad fue en la época del vapor, fue cuando se comenzó la Revolución Francesa, cuando se sentaron las bases de un nuevo tipo de racionalismo. Incluso el propio Kant sentó las bases de ese tipo de racionalismo y la Ilustración la sentaron, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo pasamos la modernidad, racionalmente hablando. Sé que hay pueblos que aún no han entrado a ese periodo siquiera. El punto es, la modernidad hizo que esa huella se marcara muchísimo más y que se generara una escisión, una división totalmente marcada. Siempre existió en el pensamiento, pero después de la modernidad quedó brutal. Descartes nos decía, ¿recuerdan ustedes
cuando Descartes dudaba y decía, yo soy una res cogitans, yo puedo confirmar que soy algo que piensa. Puedo dudar lo que sea, pero soy algo que piensa. Entonces, ahí ya nos empieza a decir, hay dos sustancias fundamentales. Una res cogitans, una cosa que piensa, y una res extensa, que es todo lo medible, todo lo que yo puedo decir qué tamaño tiene, lo mensurable, el mundo físico, ¿sí? Entonces hay un mundo físico y hay una conciencia. Hacia allá vamos. Y eso es lo que nos plantea la sociedad moderna, ha tenido esa distinción total. Por eso, por ejemplo, el mundo se considera un objeto para utilizar, porque era una cosa. El mundo era una cosa, una res extensa, una cosa para utilizar. El hombre podía utilizarla a su voluntad y a su capricho. Cuando se hizo esa división tan fuerte, lo que mostramos fue, más que nunca siempre existió, más que nunca una visión dualista. Esa visión dualista la ha tenido el ser humano hace mucho tiempo y es una visión de origen religioso que considera que el hombre tiene varios principios. Un principio intelectivo al cual han llamado alma y un principio físico al cual han llamado cuerpo. Y que la naturaleza misma es la naturaleza física, pero que también hay una naturaleza espiritual detrás de esto. Entonces, dependiendo del acento que yo quiera marcar, puedo ser materialista si para mí lo que existe es nada más lo material, o puedo ser más bien espiritualista, o puedo ser idealista si lo que considero es que lo primordial es el espíritu o el alma o las ideas. Así que estas nociones que siguen entre materialismo y una manera tan radical y el idealismo, espiritualismo y todo ese tipo de situaciones, lo que termina siendo es marcando la misma visión religiosa del dualismo. Curiosamente, termina siendo la misma visión dualista, radicalmente dualista. En este caso, si somos materialistas, estamos diciendo, no hay, o si hay, no interesa algún espíritu o algo por el estilo, lo que importa es este mundo. La pregunta clave es, dentro de lo primero que nos dice Dana, en efecto, él nos habla de un funcionalismo, hay una forma de funcionalismo, una explicación funcionalista que estoy seguro que ustedes han escuchado. Muchos profesores de sistemas todavía la utilizan, es una visión típica, esto es una versión típica. El cuerpo es el hardware, el alma es el software, el ser humano es el computador de la siguiente manera. Su pensamiento, su mente es el software, su cuerpo es el hardware. Entonces, cuando mencionamos este tipo de cosas, que es uno de los puntos iniciales, esa es la tesis, decirle, esa idea del funcionalismo computacional, según la cual esa analogía es absolutamente correcta. Tenemos una parte física, que es nuestro hardware, y tenemos una parte mental, que es nuestro software. ¿Está de acuerdo Ciro con ella? Esa es la tesis que quiere manejar, esa es la conclusión a la que va a llegar, ¿sí o no? No, profe. ¿Por qué no, Ana? ¿La critica entonces? Sí, él hace una crítica que dice que realmente no se va a poder construir una mente humana de forma artificial porque uno no puede separar el aspecto de la mente con el cerebro. Entonces, como todavía no se conoce de qué forma funciona el cerebro, entonces realmente no podemos decir que la inteligencia artificial realmente es una inteligencia artificial como debería de ser una inteligencia normal. Entonces, en el sentido de una inteligencia fuerte, ¿no es cierto? Muy bien, muy interesante. Muy interesante lo que nos planteas. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre este punto? Profe, además también él menciona que la máquina simplemente copia, dice lo que alguien ha copiado antes, simplemente proyecta eso, mientras que la mente humana va a entender como tal ese texto y luego lo va a explicar como uno lo entiende. En cambio, la máquina simplemente va a repetir un fragmento. Perfecto, entonces estamos clarísimos. Me parece muy interesante lo que ustedes me dicen. Según eso, Sidle no está planteando ese tema. Él comienza mencionándolo, esa es la afirmación inicial. Muchas personas me dicen que ese es el tema como tal, no este grupo, pero en otros grupos me lo han dicho. Ese es el tema y esa es la tesis. Levanten la mano los que digan, como nos lo acaba de decir, por ejemplo, Sandra y Ana, creo que fueron Sandra y Ana quienes hablaron. Levántenme la mano quienes están de acuerdo con ellas que Sidle está criticando esa noción. Levanten la mano todos los que digan que Sidle está criticando esa idea, para ver si estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Mariana, Dana, Janina, Estefanía, Andrés Felipe, Fabián. Ah, bueno, estamos de acuerdo, perfecto. Fabián,
Jack, Daniela, Luis, Alejandro, Ramiro. Perfecto, listo. Pueden bajar ya la mano, me parece excelente. O sea, sí, en general parece que sí estamos de acuerdo. Al parecer estamos de acuerdo en que John Searle está criticando esta idea. Listo. Primer punto. Está criticando esta idea. Parecemos estar de acuerdo. Muy bien. Esta es una idea que manejan otro tipo de personas. Usualmente, eso se llama una idea del cerebro computacional. Es decir, creer que el cerebro es un hardware y la mente es un software. Es una idea computacional. También lo han llamado funcionalismo computacional. En la traducción que le dan ahí, según lo plantea Daniel Dennett, sería un funcionalismo de ordenador. La traducción dice un funcionalismo de ordenador. Esa es la traducción que nos plantea. Listo. No estoy de acuerdo. Aclaremos algunos asuntos. Hay muchos primates, sobre todo grandes simios, que han sido entrenados en universidades o han sido entrenados por biólogos para aprender lenguaje de señas y para resolver problemas matemáticos. Y resuelven problemas matemáticos. Pero siempre se ha planteado la pregunta, ¿ellos están aprendiendo realmente una lengua de señas o es simplemente un condicionamiento de estímulo-respuesta? Yo puedo condicionar a un perro, y se han hecho los experimentos, puedo condicionar a un perro para que con un sonido, por ejemplo, solo con un sonido él termine de inmediato relacionándolo con comida. Entonces Skinner, por ejemplo, lo ha realizado y nos plantea cómo con un sonido de un pito, si siempre que el perro se le va a servir la comida con el sonido de un pito, al final ni siquiera tiene que ver la comida, sino solo el pito ya empieza a salivar. Hay un condicionamiento. El perro va a responder a un entrenamiento. ¿Significa que el perro entiende o solamente está siguiendo una serie de reglas de acuerdo a una instrucción que se le ha dado? Es una situación complejísima porque cuando a los monos les enseñaron el lenguaje de señas, siempre estaba detrás de la pregunta lingüística. ¿Están entendiendo lo que están haciendo o simplemente porque saben que cada vez que dicen palabras como comida, le dan comida, entonces va a poder hacer construcciones moderadamente coherentes porque es un animal muchísimo más estructurado pues, en su forma de aprender símbolos que un perro, por ejemplo? Entonces, como puede aprender muchísimas más instrucciones, en verdad, este animal aprendió una lengua o lo único que estaba haciendo es un condicionamiento y sabía que iba a obtener unos estímulos de acuerdo a cómo lo entrenaron. Les digo que los mismos antropólogos y los mismos biólogos que hicieron estos experimentos no se han puesto de acuerdo y con todos los resultados, aun cuando a veces han publicado y han dicho que el animal sí los aprendió, hoy en día cuando les preguntan muchos dicen no estoy seguro si de verdad estaba hablando o solo estaba condicionado. Entonces esa misma pregunta es la que vamos a pasar para acá, el test de Turing. ¿Recuerdan el test de Turing? ¿Qué era el test de Turing? Era como una forma de medir la eficiencia de la inteligencia artificial. Entonces se hacía una serie de preguntas y si, digamos, lograban engañar a quien tenía que responderlas en la medida de que podía pensar que las había hecho un humano cuando realmente las hizo el robot, entonces se consideraba que la inteligencia artificial de ese robot pues era como bastante buena. Perfecto, perfecto. Entonces con el test de Turing se pretende lograr una inteligencia artificial muy fuerte, según la cual una máquina, o no necesariamente una máquina, un programa, porque puede ser cualquiera de las dos. Hay programas que requieren de su hardware tal cual como fue hecho para poder llegar. Hay otros que son solamente software. No importa si es software y hardware o solo hardware. Lo importante es cuando logran crear un programa que sea inteligente, la idea es medirlo con alguien que pueda testarlo, un perito que pueda testarlo y saber si es inteligente o no. Y para eso, pues en lugares separados va a estar el perito o va a estar las personas que van a tratar de engañarlo y van a estar él o los programas que van a engañarlo a partir de una serie de preguntas para poder probar si la máquina piensa o no. Pero la misma pregunta entonces es la que se está planteando acá. Finalmente, esto sí es una forma de inteligencia, nos lo estaba planteando Dana y nos lo planteaba Sandra, si es una forma de inteligencia o será que es algo más básico.
sí podríamos llamarlo inteligencia, pero no en el sentido humano, etcétera. Bien, eso es una parte, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las críticas que usualmente se han hecho a la inteligencia artificial según lo que mencionan allí? Hay dos grandes líneas. ¿Cuáles son esas dos grandes líneas que se han hecho de críticas a la inteligencia artificial? Profe, pues yo no recibí el texto, pero de lo que busqué, pues entendí que es principalmente porque la inteligencia artificial se centra en lo que es la sintaxis, o sea, que ellos tienen la capacidad como de manipular un conjunto de símbolos, pero no hay una comprensión que ya vendría siendo pues la semántica, que ya es lo que, digamos, que representa la mente humana como tal. Mil gracias. Te me adelantaste, esa es la parte de John Searle como tal. Pero entonces el primero plantea los dos grandes problemas que usualmente han tenido. Entonces, Sandra Jimena, cuéntanos lo que tengas, y Luis también, no interesa que sea parecido a lo de Sandra, cuéntanos los dos. Profe, pues leyendo así en el texto hay una parte que dice que la objeción del sentido común a la inteligencia artificial fuerte fue simplemente la del modelo computacional de la mente que dejaba de lado cosas cruciales sobre la mente como la conciencia y pues la intencionalidad. Entonces, pues, eso es como un punto muy a favor de que él está en contra, pues, de la inteligencia artificial, y también pone como que un argumento fue sobre la habitación china, que entonces, pues, ahí explica superar todo eso. Perfecto, muy bien. Luis, cuéntame. Sí, profe, la otra que yo encontré en el texto es que él decía que también, digamos, la inteligencia artificial pues tenía un problema que no podía reflejar las conductas humanas muchas veces. Muchísimas gracias. Entonces nos plantean que digamos que desde el sentido común, algunas veces con grandes planteamientos técnicos de ciertas imposibilidades que se dan al interior del machine learning, de la IA, etcétera, y otras veces solo desde el sentido común, muchos autores llegaron a plantear ideas como esa. Hay dos grandes problemas. Uno, no hay autoconciencia. Y dos, aparte del problema de la conciencia, de la autoconciencia, no es la conciencia moral de si es bueno o es malo, no, eso es una cosa totalmente distinta. No, la autoconciencia, no hay autoconciencia y no hay estados mentales intencionales, no hay intencionalidad. Entonces es un problema severo, porque si no hay intencionalidad, si no está haciendo las cosas porque le gusten, le atraigan, le nazcan, lo quieran. Entonces, tengo ganas de hacer eso. Por ejemplo, un animal, estricto sensu, se ha considerado que no tienen un lenguaje articulado como el del ser humano. Y hay grandes estudios lingüísticos donde dicen que el lenguaje, como lo conocemos, es humano. Sí hay comunicación animal, sí hay comunicación animal, pero lenguaje animal, al menos un lenguaje articulado, no se ha podido descubrir hasta ahora. Hay grandes candidatos. Se ha mirado la cantidad, por ejemplo, de articulaciones que pueden hacer las ballenas, de cánticos variados, etcétera, pero no se ha podido encontrar que haya alguna forma de fonética detrás de esto o que haya alguna estructuración sintáctica. Entonces, bueno, sigue todo dentro de un cierto orden de misterio, y en la lingüística se considera que es un acto humano. Se considera que esto es un acto de naturaleza humana. Bien. Al margen de este punto, los animales, así no tengan un lenguaje articulado y de pronto no tengan el tipo de inteligencia humana, que es la que se mide normalmente en ciertos test como el IQ, los animales sí tienen estados mentales intencionales. Un animal sí tiene un estado mental y hace las cosas por miedo, por deseo, por gusto, por supervivencia. Bueno, hay distintas causas por las cuales hace las cosas, pero una máquina no haría por ninguna de estas causas. ¿Por qué hace una máquina cualquier proceso que haga? Sin importar el proceso que sea, ¿por qué lo realiza? ¿Porque le gustó? Porque le dan ciertas instrucciones a seguir. Sí, porque lo ha aprendido, profe, de otras le han enseñado esas instrucciones y que son las que debe de seguir, unas ciertas órdenes. Porque está programada, perfecto, porque tiene una programación, tiene una serie de reglas, tiene una sintaxis, hay unos conectores que nos indican lo que vaya a hacer. Si este es el input, clasifíquelo, si, if, tal cosa. Si no se cumple el if, tal otra, y debe regresar al punto inicial para que el dato que necesitábamos y lo aporte y quede todo completo. If tal cosa, then tal otra. If tal cosa, no, return. Bueno,
Ahí tenemos, es una programación. Incluso si es un programa inteligente que aprende, la forma en la que aprende es espontánea o también fue programada. También fue programada. Entonces ese es el punto. Hasta un animal en eso tendría ventaja porque si tiene estados mentales intencionales. Es una crítica muy interesante. El programa no tendría ningún estado mental intencional, no lo haría porque quiere. Lo haría simplemente porque está programado para ello. Y lo mismo ocurre con la autoconciencia. Entonces no habría un nivel de autoconciencia, que ese es el ideal. Cuando comienza toda película de ficción en donde las máquinas se revelan, casi siempre basadas en novelas, siempre comienzan con la autoconciencia. Entonces en Matrix llegó un punto en el cual las máquinas tuvieron autoconciencia. En Terminator llegó un punto en el cual Skynet tuvo autoconciencia. En iRobot también las máquinas tuvieron autoconciencia y todo, pues Philip K. Dick, etcétera. Uno de los puntos más interesantes de esa autoconciencia es que Philip K. Dick y sobre todo Asimov sobre todo planteó que uno de los puntos claves al crear autoconciencia sería, al crear máquinas inteligentes, sería que una de las reglas necesarias es no dañar a un ser humano. Pero aquí también empiezan a jugar ciertas cosas, porque hasta Robocop tenía esas reglas, son las reglas de Isaac Asimov, no dañar a un ser humano. Pero hay puntos en los cuales, por ejemplo, si yo no daño a un ser humano, podrían muchos otros seres humanos resultar dañados. Que es que, por ejemplo, en iRobot, el punto de que se lo plantean. Si yo no daño a una persona que quiere matar a una familia, que quiere secuestrar a todos los demás, que quiere hacer mucho daño, pues si no hago ese daño, si no rompo esa regla, pues entonces podría terminar dañando a muchos otros seres humanos. O si es un terrorista, o si tiene un arma biológica, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría medir una máquina eso? Y es uno de los puntos en los cuales en la ciencia ficción usualmente lleva un dilema que en últimas, al romper la regla, permite alguna chispa de autoconciencia. Eso mismo pasa con Robocop, no puedo dañar humanos hasta que al final se libera. Bueno, en fin, todo esto, el punto es que siempre se plantea, las máquinas tienen autoconciencia, pueden pensar y tomar determinaciones, se autodeterminan. Bueno, hasta ahora eso es un ideal impensable. El punto de todos modos aquí es, uno podría llegar a pensar, bueno, eso es fácil de criticarlo, es porque no tenemos tecnología suficiente. Cuando haya más tecnología se va a lograr. Cuando haya más tecnología, pues las máquinas van a pensar por sí mismas y va a salir esa chispita por sí misma y van a autodeterminarse. O va a salir una chispita por sí misma, van a tener esa autoconciencia, van a tomar determinaciones, van a reflexionar. Se pensaría de una manera muy sencilla que es solo falta de avance. Lo mismo pensaban cuando comenzaron a trabajar en inteligencia artificial. Minsky en el MIT, que fue el director de inteligencia artificial por muchísimos años en un lugar tan brutal como el MIT, tan impresionante, él decía, ya, está al lado, está aquí enseguida, estamos a punto de lograrlo. Y se pasó años y años y nunca lo lograron. Y Dreyfus, Hubert Dreyfus, uno de los que menciona Shirley, que es uno de los críticos más interesantes, dice, es que el problema es que los computadores no tienen un marco de referencia. Nosotros en cuestión de segundos podemos reaccionar ante un determinado estímulo, pero la máquina tendría muchas más capacidades computacionales, puede procesar mucho más, puede guardar mucho más, puede almacenar mucho más, pero no podría determinar por sí misma en qué contexto cuál es la que va a funcionar y cuál es la que no va a funcionar. Ese tipo de cosas lo hace un animal, incluso un animal irracional, y lo hace mucho mejor un ser humano. No es ni siquiera racional porque no se alcanza a procesar racionalmente. Muchas de estas reacciones son talámicas y límbicas y sin embargo el ser humano es capaz de reaccionar de una manera impresionante al tener unos ciertos parámetros que son un marco de referencia en el cual reacciona de forma distinta entre una y otra situación. Cosa que nunca pasó con las máquinas. Y Minsky se quedó esperándolo, nunca lo pudo ver. Hoy en día, voy a ponérselo así de sencillo. Eso hasta con los escáneres pasaba. Una máquina podía distinguir dentro de las fuentes que tenía que es una A, pero un niño de 5 años, si ve a todos sus compañeritos que escriben una A, sin importar cuán feo escriban, si es moderadamente reconocible,
pues que no vaya a escribir una X por hacer una A, pero si es moderadamente reconocible, sin importar qué tan fea sea la letra de cualquier niño, es capaz de distinguir, este escribe una A, este escribe una A, si conoce la idea de A y los demás escriben una A, aunque esté muy fea, puede reconocerlo, cosa que no podía hacer una máquina porque solamente podía reconocerlo dentro de los patrones de fuente que tenía establecido. O un niño, por ejemplo, después de que sepa que esta es una persona, podría reconocerla en una foto y saber, así es que también fue joven, aquí veo la foto, también fue joven, esta es la foto de cuando era joven, puedo reconocerlo. Eso es algo que no podía hacer una máquina. Entonces Minsky se quedó esperando muchos años. Curiosamente, el gran avance y la gran explosión de inteligencia artificial, gran parte de ello hecho de forma ilegal, de forma inescrupulosa, fue justamente con el reconocimiento facial. Eso fue lo que hizo avanzar profundamente. Y todas esas apps que ustedes instalan, en donde se hacen viejitos, el hombre se hace mujer, la mujer se hace hombre, etcétera, lo que están haciendo es jugando con sus datos para poder hacer un reconocimiento muchísimo más importante, y le estamos dando voluntariamente todos los datos para que hagan con nosotros lo que quieran. De hecho, ya se puede llegar a sacar con varios programas, incluso huellas digitales de la persona solo con un video. Entonces, hay una serie de cuestiones que han logrado mucho avance, pero todavía sigue la pregunta, ¿será que solamente falta de más tecnología? La respuesta a decirle sería no, porque los dos principales problemas para él no son ni la autoconciencia ni los estados mentales intencionales, sino lo que hay detrás de eso. Para decirle, hay otro problema. ¿Cuál es el principal problema para decirle? Ya ustedes me lo mencionaron, pero quiero que me lo digan de forma clara. Es que para John Searle, el principal problema es tal. Ese es el problema para él. Lo que provoca que no haya autoconciencia, lo que provoca que no haya estados mentales intencionales, y que sin importar si hay mucha tecnología o poca, nunca podría llegar a darse la inteligencia artificial real, es por tal cosa. ¿Cuál sería ese motivo? Pues siguiendo el argumento de la habitación china, sería porque las máquinas, pues la inteligencia artificial nunca podría alcanzar el nivel sintáctico. Semántico. ¿Semántico? Sí, semántico, perdón. Perfecto, muy bien, ese es el punto. Usted recuerda la película que les estaba citando, Ex Machina, ¿no es cierto? Entonces en Ex Machina va a probar uno de los últimos modelos, un testador, para ver si pasa el test de Turing. Y él sabe que es una máquina. Él ve que es una máquina, pero se sienta a hablar porque es que el otro no le está negando, el creador no le está negando que sea una máquina. Está diciendo, determíneme si ya es un ser con autoconciencia, con estados mentales intencionales, si ya es un ser racional, si tiene inteligencia en el sentido humano, si puede aprender y hacer cosas por fuera de las que fue programado. No le estoy diciendo que no es una máquina, véalo, incluso véalo, pero puede hablar con ese ser. Y lo interesante es que el ser le muestra todos los sufrimientos que tiene, todos los temores que tiene, todas las inseguridades que tiene, terminan profundamente enamorados. Es una cosa hermosísima, bellísima. Le hace pequeños cortes de electricidad para que el otro que los está monitoreando no los vea todo el tiempo, en esos instantes, sea sincera, le dice lo que le está pasando, el miedo de estar encerrada, el pánico de estar secuestrada, de saber que en cualquier momento la van a pagar. Todo. Terminan profundamente enamorados, para que al final se dé cuenta que todo esto que ocurrió fue simplemente una manipulación, porque su único estado mental intencional era ser libre, y para eso lo engañó de todas las maneras posibles para alcanzar esa libertad. Eso es lo único que le importaba, ser libre, pasar por encima de lo que fuera y de quien fuera con tal de ser libre. Es decir, eso le demostró que pasaba el test de Turing. Todo fue un simple engaño para poder salir y ser libre y convertirse en un ser autónomo e independiente. Bien, dolorosamente le demostró de una manera brutal que pasaba el test de Turing. ¿Qué es lo interesante en este asunto? Lo interesante en este asunto es que aquí ya nos está mostrando un ser que no solamente se quedó en seguir una serie de reglas, sino un ser que es capaz de producir un pensamiento simbólico, de construir símbolos, de entender símbolos. Hay una etapa que pasa un niño de primero no es capaz de leer metáforas,
pero cerebralmente luego se empieza a desarrollar toda la parte semántica, la P45 creo que es la de la que se manifiesta, la onda P45 creo que es la de las metáforas, no recuerdo en ese momento exactamente, pero en todo caso, la onda cerebral de las metáforas, ya comienza el niño a comprender, a lograr hacer ese tipo de asociaciones, ya lograría hacer esto. El punto es, dejó de seguir una regla, ya no es solamente sintaxis, ya es semántica. Es que de hecho el niño no aprende siquiera el idioma por sintaxis. El niño no aprende el idioma porque nadie le enseña. Regla número 1. Las tildes en las palabras terminadas en ión. No, eso es después de que ya comenzó a hablar. Pero a un bebé no le dicen, bueno, hijo, vamos a aprender hoy las palabras terminadas en ión. Esta tiene tilde cada vez. A ningún niño le enseñaron así. A ninguno. Empiezan a aprenderlo por imitación, por una cuestión más pragmática, hasta que entienden el significado. Hasta que logran entender el significado. Comienza con la pragmática del lenguaje, con que si el niño llora, impacta, hay una respuesta, le dan una alimentación, etc. Es la pragmática del lenguaje, es una comunicación pragmática 100%, y luego se comienza a volver simbólica y de entendimiento. Lo último que llega es justamente la parte sintáctica. El ser humano no aprende por sintaxis un idioma, al menos una lengua primera, una lengua materna. Las otras lenguas sí las aprende por sintaxis, que ese es el gran problema de aprender otra lengua. Se dificulta porque se aprende por sintaxis y hay que aprender la sintaxis, hay que saber. Si yo no sé ni siquiera cuáles son las categorías gramaticales, me va a quedar muy difícil aprender otra lengua. En cambio, cuando ya las conozco, pues voy a aprender una nueva lengua y sí la aprendo por sintaxis, pero inicialmente de forma genuina es en la práctica, es en el uso. Por eso muchas personas los acercan a otra lengua arriesgándose a hablar, que se arriesgue a hablar, es decir, que vuelva a la idea de uso, que esté intensamente en un ambiente, en una inmersión. Bien, la idea es que no sea solamente seguir unas reglas, pero la máquina sí solo sigue reglas. Entonces, ¿cuál es el argumento que plantea Shirley? Vamos al argumento para poder saber si estamos o no estamos de acuerdo. ¿Cuál sería el argumento de Shirley? Ya vimos de qué se trata. ¿Cuál es el argumento para poder llegar a la parte crítica? ¿Qué pasó, chicos? Estaba duro pues sacar el argumento, ¿qué? A mí me parece que ahí está casi que el argumento. Hay un fragmento en el que le dice casi que literalmente este es el argumento. Lo podemos complejizar, lo podemos pulir, pero hay un fragmento clarísimo en el que aparecen las premisas y la conclusión. Pues, profe, no es lo que ya hemos venido mencionando de la habitación china. O sea, él dice algunas críticas que se le han dado y él dice como que literalmente para esto está mi argumento de la habitación china y lo explica brevemente, que Perfecto, básicamente las máquinas nunca van a alcanzar el nivel semántico. Perfecto, perfecto. La habitación china es una ilustración muy clara para dar el argumento de él. Y ya dijiste la conclusión de ese argumento. Muy bien. ¿Cómo aparece en el texto? ¿Alguien lo vio en el texto? Específicamente no la ilustración, porque la habitación china es una ilustración. ¿Qué es lo que nos dice la ilustración? Ya lo vimos desde el sábado, pero ¿quién me lo parafrasea en sus propios términos? ¿Qué nos dice la ilustración de la habitación china? Alguien que no haya hablado hoy, Gerson, Janina. Alguien que no haya hablado. ¿Quién me dice ese argumento de la habitación china? ¿Qué es lo que me Profe, pues básicamente dice que, o sea, que las personas están en la capacidad de seguir ciertas órdenes o ciertas reglas sin tener que comprender realmente la función de lo que están realizando. Bien, 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 bien. Que el hecho de que haya un estímulo y una respuesta, un input, un output, puede ser solo por reglas, no tiene que ser necesariamente porque se entienda, ¿no es cierto? O sea, podemos estar solo en lo sintáctico. Y la persona que está encerrada en la habitación china nada más tiene, cada vez que entra este símbolo, de tal otra. Y es posible que ni siquiera sepa cómo se lea ese símbolo. Es que es posible que ni siquiera sepa jamás cómo se lea. Puede que al final se termine asociando unos cuantos de esos símbolos y ya se acuerde, creo que es tal cosa y ya sea fácil de buscarlo. Pero puede que nunca aprenda siquiera cómo se pronuncia. Es decir, esa persona sabría chino. No, profe. No, esa persona no sabe chino, solo sabe, digamos, interpretar esos símbolos. Sí, solamente sabe
que cada vez que llegue a esto, busco la regla y lo convierto en tal otra cosa. Hasta ahí. Pero no sabe chino, que es la misma pregunta que se planteaban. ¿El mono sabe la lengua de señas? ¿O simplemente está haciendo tal cosa porque va a obtener un estímulo de acuerdo a esto? En fin, esa misma pregunta es la que se plantean ahí. ¿Sabe la máquina? Entonces ya quedó muy clara con la ilustración de la habitación china. ¿Quién encontró un fragmento en el que quizás podamos nosotros ver cuál es la conclusión de la habitación china y cuál es el argumento que quiere dar? Profe, Dímelo. yo encontré un fragmento, textualmente dice, cualquier intento de producir una mente solamente con programas de ordenador deja a un lado los rasgos esenciales de la mente. Perfecto, esa sería la conclusión. ¿Cuáles serían las premisas? Ahí están. No me diste la conclusión, dime las premisas. No me digas después que mataste el tigre y te asustaste con el cuero. ¿Quién me lo estaba diciendo? ¿Quién me lo dijo? Luis, profe, ya voy. Entonces la premisa sería, dado que un programa es algo puramente formal o sintáctico y dado que las mentes tienen contenidos mentales o semánticos, entonces, por lo tanto, intentar producir una mente solamente con programas de ordenador deja a un lado los rasgos esencialmente de la mente. Esenciales de la mente. Perfecto. Perfecto. ¿Sí estaba el argumento ahí o no estaba? Sí, profe, pues, ese era, Estaba ¿no? un poquito sencillo, un poquito brusco, pues lo puede pulir mucho más, ¿no es cierto? Podría darnos muchos más motivos, pero estaba el argumento. Ahí estaba. No estaba tan difícil de encontrarlo. Dice, dado que el conector es de premisas, una de dos premisas de igual nivel, y tenemos un dado que es de premisa, ¿no es cierto? Y otro dado que, o sea, realmente sí estaba ahí más o menos claro. ¿O no les pareció que estaba claro? Sí, profe, sí lo estaba. Estaba claro, entonces nos está diciendo, dado que un programa es algo puramente formal o sintáctico, entonces diríamos, un programa lo único que hace es seguir unas reglas. El programador le da determinadas reglas las cuales debe cumplir. Incluso cuando aprende del medio, lo hace de acuerdo a las reglas que le fueron impuestas. Entonces, podríamos estar todos de acuerdo en que esa es la característica de un programa. Y luego otra premisa. Las mentes tienen otro tipo de contenidos, tienen contenidos mentales, es decir, tiene semántica, las mentes tienen semántica. Si las mentes tienen contenidos mentales, tienen semántica, no solo se quedan en seguir reglas, sino que pueden entender el porqué de las cosas. Incluso aquí hay una intermedia que Searle no nos lo menciona. No en este texto, en otros sí, pero que sería muy bueno nosotros volverla explícita. Y para él sería, de la sintaxis nunca va a salir la semántica. O sea, de yo seguir una serie de reglas, no se va a seguir nunca que yo pueda llegar a entender el porqué de las cosas. Que yo sea un operario que sepa manejar una máquina, no quiere decir que yo sea capaz de crear una máquina. Si hoy fuera cualquier cosa, llevémoslo a un extremo ridículo, si fuera el apocalipsis zombie, todos ustedes saben manejar un computador, todos saben prender la energía, pero no sabemos cómo conectar y realizar una planta hidroeléctrica, cómo lograr hacer un computador por nosotros mismos. Sabemos cómo manejarlo, sabemos hacer una serie de pasos, seguir un algoritmo, pero no la creación del objeto en sí mismo. Y por utilizar muchas veces la energía, no nos vamos a volver un experto en energía hidroeléctrica. Por prender muchas veces el bombillo, prender muchísimas veces la lámpara, no nos vamos a volver un experto en energía hidroeléctrica o en energía nuclear o en cualquier tipo de energía. Entonces, ese es un punto importante, un término allí que nos une las dos premisas y que lo tiene claro Searle. Para él, de la sintaxis nunca llegaremos a la semántica, porque son dos cosas distintas. Una simplemente son las reglas que constituyen un tipo de lenguaje. El otro es comprender el significado del lenguaje. Y ahí sí ya llega a la conclusión. Entonces, cualquier intento de producir una mente solamente con programas de ordenador
deja a un lado los rasgos esenciales de lo que es la mente, o dicho de una palabra más radical, de una forma más radical, no es verdadera inteligencia. O sea, de hecho, sí hay inteligencia artificial, claro que la hay, pero la inteligencia artificial débil, en variedad de estados, en variedad de posibilidades, mucho más parecido, por ejemplo, a la película Él, ¿no es cierto?, en donde ya tenemos nosotros ayudantes e incluso programas en los cuales recaban toda la información de una persona muerta y pretende ser la persona muerta, incluso con fotos de los años 20 y de los años 30, las vuelve a traer y puede hacer animaciones con esas fotos para ver a la persona, al abuelo, al tatarabuelo, que le habla, que le dice, y va a tener el tono de voz lo más parecido posible, va a tener los gestos lo más parecidos posibles, va a responder el tipo de preguntas de acuerdo a la información que se le ha dado, es decir, va a simular ser una persona. Claro, ese tipo de inteligencia artificial sí existe, y a nivel terapéutico tiene algún valor según unos terapeutas, según otros es solo un placebo y la persona lo que está haciendo es engañándose para no asumir nunca el duelo. Pero al margen de lo que sea, o que ustedes hablen con Siri, con Alexa, y que le pregunten qué esta cosa, con el asistente de Google, y que le responda, está lo otro, es lo de aquí, es lo de allí, sin importar que ustedes puedan hablar con estas inteligencias artificiales, o que estén con un asistente técnico en una página determinada que le dé respuestas básicas, al margen de que existan este tipo de cosas, siguen siendo cuestiones mucho más básicas. Nada más estamos hablando no del problema fuerte, no de la conciencia, no de los estados mentales intencionales, no de la semántica, sino nada más de sintaxis, de una serie de reglas. Entonces, para decirle, nunca habrá inteligencia artificial fuerte por este motivo. ¿Queda claro o no queda claro? No que si están de acuerdo, no, sino solo, ¿queda claro o no queda claro la postura de decirle? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entre ustedes hay ingenieros de sistemas. ¿Están estudiando alguno de ustedes ingeniería de sistemas? Fabián, ¿sí? ¿O vas a hablar, Fabián? No, solo, listo. Perfecto. Ahora, viene el punto clave. Hay personas que entienden el argumento de decirle, por ejemplo, Dennett, él cita a Dennett ahí, que es uno de los funcionalistas computacionales, o como lo llama el funcionalista de ordenador en esta traducción. La pregunta clave que les quiero plantear es, ¿cómo una persona podría tratar de destruir ese argumento? Es un argumento muy fuerte. Es un argumento muy, muy fuerte. No se soluciona diciendo que con más tecnología y con más complejidad se logra. No, porque nos está diciendo que son dos funciones cognitivas completamente distintas. Y si partimos de eso, entonces nunca va a poder lograrse verdadera inteligencia a partir de la sintaxis. ¿Cómo podría una persona criticar este argumento? Decirle, los que lo critican, ¿qué podrían hacer? ¿En dónde se encontrará la debilidad? ¿O en dónde se encontrará el punto que traten de vulnerar? Sea o no sea débil, ¿cuál será el punto que tratan de vulnerar? Pues, profe, ¿no sería, por ejemplo, usted nos acaba de decir que para aprender otro idioma lo aprendemos a partir de la sintaxis? Entonces, en ese orden de ideas, pues, o sea, si Sir le dice que de la sintaxis nunca se va a poder llegar a la semántica, entonces nunca podríamos realmente aprender otro idioma. Dana, muy interesante lo que nos estás planteando, y lo que plantean las personas justamente eso, los que lo critican, por ejemplo Dennett, los que lo critican lo que dicen es que la semántica en últimas es una sintaxis complejizada, que la semántica, que lo que nosotros creemos que entendemos no somos tan especiales, no es que entendamos tanto, sino que es una forma más compleja de relación sintáctica. Grosso modo sería eso más o menos. Quizás puede ser muy caricaturesco, pero eso es el asunto. Es muy fuerte el argumento de él, es supremamente fuerte, pero entonces, si para mí la semántica no es nada tan especial, sino que es una forma complejizada de sintaxis, en ese orden de ideas, allí podría haber una crítica. Bien. ¿Dudas, preguntas, posturas, cualquier cosa al respecto? ¿Estuvo muy dura la lectura? Hubo momentos en que me hablaron bastante, pero hubo unos cuantos momentos en los que se quedaron totalmente en silencio. Cuéntenme, por favor. Nada, pues. No hay ningún pensamiento crítico, ninguna estructuración, nada. Solamente el interesantísimo que nos dio Dana.
Dígame qué piensa pues alguna persona, dígame alguno que pensó, cómo le fue con la lectura, dígame algo. María Fernanda o María Valentina, Camila, José Luis, Jack. Sandra nos dice, Sandra Jimena le pareció que estuvo muy interesante. Esto es lo que hemos estado haciendo en últimas. Poder analizar distintos tipos de textos. Miren que fuimos primero con un cuento, pero sacar un argumento de un cuento. No era solo leer el cuento, sino encontrar cuál es el argumento allí dentro. Y vimos un argumento de naturaleza idealista, quizás solipsista en su máxima expresión. Luego fuimos a New York Times y sacamos los argumentos que ya estaban mucho más precisos, más claros. Y luego venimos a un fragmento también académico de un campo totalmente diferente, en donde se hablaba un poco del materialismo y alguien que trata en cierta medida de pasar ese dualismo y dar su postura. Y sacamos de allí varias conclusiones. En la próxima sesión cerramos ya toda esta parte de reconstrucción de argumentos y comenzamos a entrar a la parte de falacias, para ver en dónde están los principales errores, y allí casi todo lo que vamos a hacer es en el discurso común, en el lenguaje común, en la publicidad, en la política, en la religión, en tantos lugares en donde encontramos diversidad de falacias. Vamos a hacer ese tipo de análisis. Ya pasamos como por la parte académica. Bueno. Y esto, cuando nos hablas del materialismo eliminativo, es justamente, solo se los bosquejé, después de una manera más profunda lo podemos trabajar, pero es un tipo de materialismo mucho más radical, según el cual, por ejemplo, no hay verdaderamente un estado mental intencional, no tiene ninguna relevancia esto, no hay una verdadera semántica, sino que todo lo que es finalmente una forma de sintaxis en mayor o en menor complejidad. Entonces seríamos máquinas, tal cual. Somos máquinas, la máquina humana. Elimina cierto tipo de cuestiones humanas, como los estados mentales, intencionales, como incluso en últimas, si se elimina cierta forma de autoconciencia, termina eliminándose de cierta forma de libertad, etcétera. Somos unas máquinas, realmente. No unas máquinas en el sentido por ejemplo, somos un robot creado por una divinidad o algo así, sino unas máquinas biológicas. Entonces, ahí precisamente Dennett, Dawkins tienen mucho que decir, que son los de la sociobiología, según la cual los comportamientos humanos se pueden explicar porque en últimas somos una máquina portadora de memes. Y los genes son los que nos estarían controlando, y las modas, las tendencias culturales son solamente una forma de meme. Bueno, ahí les estoy diciendo por encima algunas ideas de hacia dónde va. Hay varias formas de esta idea del materialismo que elimina cuestiones claves, como por ejemplo algunas nociones de autoconciencia, algunas nociones de estados mentales, y que en últimas nos terminaría diciendo que no es tan especial ni tan relevante la sintaxis, la semántica, correcto. Bien, eso hasta ahí, mis queridos chicos. ¿Algo más? Que me gustaría que alguien me contara algo, que alguien me dijera algo de lo que pensó, de lo que sintió leyéndolo, cualquier cosa. Profe, pues a mí me pareció interesante la lectura porque en lo personal no conocía sobre el test de Turing ni nada, pues no había indagado sobre la inteligencia artificial ni lo complejo que es el tema. Entonces lo pude asociar con películas que ya había visto y pues ya lo familiaricé. Excelente, claro. Esa es la parte de hacer inferencias con cosas que conocemos dentro del texto, pero también afuera, ¿no es cierto? No solo lo intra, sino también ir a otras partes de lo intratextual, sino poder ir afuera y relacionarlo con cosas. Eso es muy importante. Aparte de las que mencioné, ¿hubo alguna película que se te vino a la mente, aparte de las que dije de pronto? Profe, Blade Runner. Perfecto. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Philip K. Dick, magnífico, magnífico, excelente. Bien, bueno chicos, un abrazo muy grande, les deseo lo mejor, ha sido un gusto haberlos saludado. Espero que hayan disfrutado, que les haya servido, espero que esto les esté sirviendo para leer mejor. Y vean, ahí estaba el argumento, se estaba burlando, ahí estaba al lado. Yo creo que más de uno le dio rabia cuando lo vio, es que estaba al lado, ¿cómo es que no lo pude observar? Ahí,
¿O no estaba muy cerquita el argumento? Sí, estaba ahí Sí, encimita. Listo, bueno, un abrazote entonces y pilas que para leer, que vamos a leer de mejor manera. Un abrazote. Profe, buena tarde. Vale, profe, Gracias, muchas hasta gracias. luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego.